le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Mire usted, las vacunas contra la COVID-19 es el tema de nuestro programa de hoy. Y preste mucha atención porque nuestra invitada es una inmunóloga de primer nivel y de mucho prestigio. Es la doctora Mayra Pérez Tapia, directora de la Unidad de Desarrollo de Investigación e Innovación Médica y Biotecnológica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Muy bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, un placer. Estamos muy contentos porque ya hay humo blanco en cuanto a las vacunas. ¿Usted también está contenta? Por supuesto, sí, como inmunóloga estoy yo creo que satisfecha por el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 12 meses. Doctora, antes de meternos en el tema de las vacunas, que es un tema amplio, queremos explotar al máximo su presencia acá, me gustaría que nos hablara de todos esos maravillosos tratamientos y productos que ustedes han desarrollado ahí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN que usted dirige. Por ejemplo, el transferón. ¿Funciona como auxiliar en el tratamiento para el virus? Yo lo he usado, a mí me da mucha confianza. Sí, bueno, transferón es el eje medular de lo que hacemos en ciencias biológicas, en la UDIVIA particularmente, y ha sido un producto que a lo largo del tiempo le ha dado muchísimas satisfacciones al Instituto Politécnico Nacional, que es realmente el que tiene la patente del producto hasta 2032. Lo que es importante mencionar, Aisa, es que este producto, a pesar de que tiene muchísimos años en la investigación, ha sido en los últimos 10 años cuando realmente hemos descubierto, dilucidado sus componentes, sus formas, las estructuras. Hace muy poco se acaba de someter la nueva patente de transferón de los componentes peptídicos que se van a desarrollar como inmunoterapéuticos. Son los próximos productos del instituto. Pero sin duda transferón es el eje medular que nos ha permitido hacer investigación, tener un proyecto de más de 187 personas laborando, hacer muchísimo desarrollo farmacéutico y participar en vacunas, en desarrollo de vacunas para COVID. ¿El transferón sirve como tratamiento auxiliar para la COVID-19? Mira, estamos, para poder determinar eso de manera muy puntual, hay que esperar a la conclusión del estudio clínico. De manera teórica, todos los inmunomoduladores o cualquier molécula que estimule respuesta inmune puede funcionar para el tratamiento, no para la prevención, sino durante la enfermedad de COVID-19, porque justo lo que necesitamos es estimular sistema inmune para poder defendernos mejor contra el virus. Nos dice un usuario de la red @Telesur-TV, otra investigación que han hecho en el IPN, bueno, en la escuela que usted dirige, es el descubrimiento y caracterización de anticuerpos neutralizantes contra la COVID-19. Derivado de toda la investigación y desarrollo con transferón, tenemos más de, ¿qué será?, 10 años dedicándonos a desarrollar nuevos productos biotecnológicos. Y desde hace 5 años el instituto inicia una alianza con una compañía en Estados Unidos y con un investigador muy, muy importante en el tema para desarrollar y descubrir en México anticuerpos terapéuticos. Ya esa alianza ha generado pues productos muy interesantes. Ya tenemos anticuerpos contra chikungunya, ya tenemos anticuerpos contra TNF, que es una molécula muy importante en enfermedades reumáticas, y empezamos el descubrimiento de anticuerpos contra COVID a principios de la pandemia. El proyecto se presentó desde el primer momento que vimos cuál era la problemática mundial en los escritorios, tanto de la directora de CONACYT como de las autoridades federales. Y afortunadamente es un proyecto que recibió apoyo y ahorita ya tenemos anticuerpos a punto de entrar al siguiente nivel, que es el desarrollo farmacéutico, que dicho sea de paso, es el mismo concepto de los anticuerpos que le pusieron al presidente de Estados Unidos y al gobernador Chris Christie. Entonces, son productos farmacéuticos que se ocupan en pacientes con enfermedad aguda. O sea, son diferentes el concepto terapéutico de las vacunas, son diferentes a los anticuerpos. ¿Quiere decir que, no sé en qué tiempo, en unos meses vamos a poder tener esos anticuerpos? Pues yo, de manera muy optimista, quisiera pensar que en unos meses, pero depende mucho de la inversión para el desarrollo de este tipo de productos. ¿Y cómo se van a llamar esos anticuerpos? Digo, para dentro de unos meses, si tenemos a alguien que se enferma de COVID, pues eso hay que ponerle. Estamos ahorita enfrascados en conseguir el recurso para la siguiente parte del desarrollo,
y no hemos pensado cómo se van a llamar los anticuerpos, pero es algo que tendremos que encontrar el nombre más adecuado, ¿no? Doctora, hay otro usuario de @TelesurTV que nos está hablando de que ustedes desarrollaron prototipos de ventiladores pulmonares, que también desarrollaron un termómetro infrarrojo digital de bajo costo y cubrebocas de polipropileno, que son reutilizables con filtro. ¿Esto cómo va? Estos son desarrollos, hay que recordar que el Instituto Politécnico Nacional es el segundo instituto más grande de educación superior en México. Y hay diferentes grupos de investigación desarrollando estos dispositivos médicos. Específicamente en la UDIVI, que nosotros nos dedicamos al desarrollo de biomoléculas, nosotros no nos encargamos del desarrollo per se de los dispositivos, pero sí de su evaluación. Entonces, los grupos de ingenieros son los que están desarrollando los dispositivos o que están desarrollando los materiales, y lo que nosotros hacemos es verificar que esos materiales realmente cumplan con el efecto de impedir la penetración del virus o que cumplan con los requisitos sanitarios correspondientes. Pero van muy bien, los desarrollos en el Politécnico van muy bien. ¿Qué tan importante es la investigación básica y el desarrollo de la biotecnología, de la farmacéutica en países en desarrollo? Yo creo que la importancia es evidente en este año, ¿no? O sea, los países que se van a lograr vacunar a un mayor porcentaje de su población primero son aquellos que tienen biotecnología más avanzada, ¿sí? Y yo creo que ya es un asunto, vacunas, productos bioterapéuticos, tecnologías celulares para el tratamiento, ya son estrategias terapéuticas que ya se volvieron parte de la seguridad nacional. O sea, todos los países deberían de ser autosuficientes en vacunas y en la generación de sus bioproductos para poder atender las necesidades de salud de su población. Ese es el ideal. Entonces, sin embargo, pues México todavía depende tecnológicamente del exterior, y yo creo que es algo que debemos de interrumpir, porque competencia técnica e infraestructura existe para poder ser autosuficientes en ese tipo de terapia. ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos planes de desarrollo a largo plazo. No tenemos una comunicación adecuada entre la ciencia básica, los generadores de conocimiento y los desarrolladores de producto. Falta este puente. Muchas de las investigaciones y de los descubrimientos de investigadores mexicanos se quedan en el bench, se quedan en el escritorio, se quedan en el cajón y no avanzan al siguiente nivel porque no existe esta vamos a decir, esta plataforma para acompañar y, por supuesto, el recurso. En otros países del mundo es normal la inversión privada en este tipo de desarrollos. México fondea prácticamente todos sus desarrollos de ciencia a partir del presupuesto federal. Entonces, eso es una limitante. Entonces, por lo que estoy entendiendo, México sí cuenta con infraestructura para desarrollar sus propias vacunas. Cuenta con su infraestructura para hacer la parte inicial de investigación y desarrollo. Cuenta con la infraestructura para evaluar laboratorios muy competentes con una gran masa crítica de investigadores. Sin duda creo que debemos de mejorar la infraestructura farmacéutica, ¿sí? Y eso depende también de las alianzas que se haga con la industria nacional. Pero competencia técnica e intenciones yo creo que sí, las cuenta completitas. ¿Por qué necesitamos tener una respuesta inmune? Evolutivamente nuestra respuesta inmune está hecha de manera simplista para defendernos en contra de lo extraño, de lo que no es propio, de lo que está funcionando atípico, de lo extraño. ¿Como los virus? Como los virus, las bacterias, las células tumorales. De manera evolutiva hemos como humanos desarrollado un sistema inmune que nos permite mantener a las cosas extrañas y al enemigo fuera, controlado. Nosotros tenemos dos tipos de inmunidad. Digamos que el sistema inmune es una barrera. Más que una barrera, porque una barrera significaría como un muro de que no pasa. Y no, realmente nuestro sistema inmune está hecho para que el agente extraño entre en nuestro cuerpo y dentro de nuestro cuerpo montamos respuestas contra él, contra los agentes que son los infecciosos. Anticuerpos. Que son los anticuerpos y las células. Nosotros de manera, vamos a decir, sencilla, tenemos dos tipos de inmunidad. Una primera inmunidad, que es la inmunidad innata, que es lo que conocemos esto como la primera barrera, que son un conjunto de células y de moléculas que impiden que los agentes patógenos entren,
¿sí? Barreras físicas, las lágrimas, que por arrastre, secreciones, sudor, todas estas primeras barreras impiden que se genere una infección. Cuando esas barreras, cuando el patógeno pasa esas barreras, entonces tenemos una inmunidad adaptativa. Esa inmunidad tarda un poquito más en montarse, tarda un poquito más en desarrollarse, pero la consecuencia de esa inmunidad es generar dos cosas de manera más importante. Uno, anticuerpos, y otro, células. Ambas específicas contra el agente patógeno al que quieres destruir. Entonces, es una manera muy sencilla, pero estamos hechos para que nosotros generemos nuestros propios elementos inmunes y destruir a las bacterias, a las células infectadas con virus y a las células tumorales. Para eso es el sistema inmune. Entonces, ¿la vacunación qué papel juega en esto? ¿Por qué necesitamos vacunarnos? Mira, de manera natural, cuando tú te enfermas, generas estos elementos, anticuerpos y células específicas, pero pasas por un proceso patológicamente es un proceso que te puede generar daño, ¿sí? Entonces, el proceso natural te causa enfermedad. Las vacunas generan los mismos resultados sin causarte enfermedad, ¿sí? Únicamente hacen que el sistema inmune identifique elementos del patógeno. Ya hoy día casi no se utilizan patógenos completos como en las vacunas tradicionales, y lo que hace el sistema inmune es generar anticuerpos y células contra esos elementos del microorganismo sin necesidad de generar enfermedad. Entonces sí necesitamos vacunarnos, pero usted sabe, doctora Mayra Pérez, hay un movimiento antivacunas en el mundo. Hay personas que ni siquiera, viendo lo que está pasando con la COVID-19, tantas muertes, tantas personas enfermas por todos lados, ni siquiera con eso aceptan vacunarse contra la COVID-19. ¿Qué mensaje usted les daría a estas personas que dicen, no, yo no me vacuno por nada del mundo? Yo diría que hay dos tipos de respuesta, uno técnico y uno social, ¿sí? El técnico es, ¿por qué los movimientos antivacunas? ¿Cuál es el sustento para que un movimiento antivacuna convenza a los demás de que va a tener una reacción adversa? Se sustentan en algunas manifestaciones de un grupo muy reducido de personas que no es inmunológicamente competente, que tiene una condición inmunológica diferente. Entonces, hay que tener claros que los beneficios de la vacunación son invaluables en la mayoría de la población y que va a haber un grupo de personas mínima que pudiera tener una reacción adversa diferente, ¿no? Ahora, en la parte social, la decisión de vacunarse o no puede ser una decisión propia si viviéramos en una isla. Pero cuando vives en una sociedad, la importancia de evitar la transmisión de la enfermedad y la importancia de tener una sociedad inmune se convierte ya no en una decisión personal, sino en un impacto social. ¿Cómo participas tú inmunológicamente con esa comunidad? Entonces, yo les diría que hay que tomar en cuenta las dos opiniones, la parte técnica y la parte social, y los invitaría a reconsiderar su postura de no vacunarse. Súper importante, doctora. Con esto le propongo hacer una breve pausa, pero al regreso vamos con más, con la entrevista especial a la doctora Mayra Pérez Tapia. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. La entrevistada de hoy es la doctora Mayra Pérez Tapia, quien es directora de la Unidad de Desarrollo de Investigación e Innovación Médica y Biotecnológica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Doctora, usted nos estaba hablando antes de la pausa de las reacciones adversas que podría tener en algunas personas la vacuna o cualquier vacuna. Y justamente yo estaba leyendo que cuando uno se vacune de la COVID tiene que esperar 30 minutos en el lugar de la vacunación. ¿Esto a qué se debe? A que hay algunas manifestaciones adversas que son inmediatas y es una hipersensibilidad a la forma. Las reacciones de hipersensibilidad rápida se identifican en los primeros minutos posteriores a la vacunación, que son reacciones del cuerpo hacia componentes de la formulación de la vacuna, más que a la vacuna per se, y se dan en algunos individuos. Entonces, por eso es que hay que esperarse 30 minutitos para descartar una manifestación de hipersensibilidad rápida o inmediata.
¿sí? Que se pudiera dar hacia algunos componentes de la fórmula. Hay que recordar, Aiza, que hace muchos años uno de los soportes o de las, vamos a decir, de los fundamentos del movimiento antivacunas fue el uso de timerosal en las formulaciones. Hace varios años trató de relacionarse el uso de timerosal como parte de las formulaciones de algunas vacunas con daños en algunos pacientes con problemas neurológicos, con autismo, afortunadamente... Ya no se usa timerosal. Ya no, pero ya no, afortunadamente nunca hubo una manera de demostrar esa relación de manera fehaciente. Sin embargo, sí se sabe por ser un derivado del mercurio que este tipo de situaciones ya es tóxico y no se utiliza más en ninguna formulación farmacéutica. No se utiliza como conservador en ninguna formulación, no solamente en vacunas, sino ya en ningún otro producto que pudiera tener un efecto tóxico. Es hora de actualizar ese tema. Sí, claro. Hay que recordar que el conocimiento se va acumulando, ¿no? Las formulaciones van cambiando, cada vez tiene más información, hay bases de datos mucho más robustas y uno puede prever o diseñar formulaciones mucho más seguras. Me llama la atención que en México se van a aplicar al menos 6 vacunas diferentes de diferentes laboratorios en las primeras etapas. Y además de eso, México trabaja en 19 proyectos de vacunas con otros países, con otras empresas, etcétera. ¿Cómo saber cuál de todas esas vacunas que se van a aplicar en México y en muchos países es la más efectiva y la más segura? Yo no las clasificaría por la más efectiva o la más segura. ¿Cómo lo haría? Yo creo que todas las vacunas que lleguen a tener una autorización por emergencia van a cumplir con calidad, seguridad y eficacia. Eso es de entrada. De plano. Si no cumplen con esos 3 parámetros, no van a poder ser autorizadas y no se van a poder distribuir a la población. Entonces nos vamos a vacunar con confianza. Con absoluta confianza. Ahora, sí que hay diferentes plataformas vacunales. Hay plataformas, tecnologías de RNA, tecnologías de proteínas, hay tecnologías de adenovirus que tienen decorados con proteínas del virus. Hay diferentes tipos, vamos a decirlo, de vacunas. Y yo creo que nuestro gobierno, como lo van a hacer la gran mayoría de los gobiernos y los que van a planear las estrategias de vacunación, tienen que considerar el tipo de vacuna, el almacenamiento, las condiciones de almacenamiento, los lugares hacia donde tienen que lograr la cobertura para diseñar el esquema de vacunación. Es evidente que al menos al principio, vacunas que requieran condiciones muy críticas de enfriamiento, de congelación. No pueden ir a las comunidades más lejanas. No, claro. O sea, vamos a tener que seccionar. Y yo creo que eso de manera muy inteligente lo está haciendo nuestro gobierno, que están proveyendo al menos se están haciendo compromisos de compra con diferentes tipos de vacunas para poder tener diferentes estrategias de vacunación de acuerdo a la geografía de nuestro país. Y ahora bien, la mayoría de ellas se vacunan en 2 fases. ¿Cuánto dura entre la primera dosis que se pone uno y la segunda dosis? Depende de la vacuna, pero no más de 21 días, 3 semanas, ¿no? Y realmente con la primera dosis tú prendes el sistema inmune, ¿sí? Con la segunda dosis es una dosis de refuerzo para que esas células que yo te mencioné que eran específicas se mantengan y se generen células de memoria y la respuesta sea más sostenida. O sea, cuando usted dice que con esa primera vacuna, con esa primera dosis, se prende el sistema inmunológico, ¿quiere decir que se generan anticuerpos? Así es. ¿En qué tiempo? Se genera la respuesta inmune que tiene como consecuencia la producción de anticuerpos. ¿Y en qué tiempo se generan anticuerpos? Yo creo que los primeros anticuerpos los podemos ver por ahí del día 14, ¿sí? Pero el pico máximo, dependiendo de la vacuna, se alcanza y del individuo, por supuesto, entre el 21 y el 30. Y ahí es donde se tiene que sostener el nivel de anticuerpos. Cuando nos vacunamos, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Cuando un patógeno entra a tu cuerpo, lo primero que pasa es que se despiertan señales de alerta, de que hay un microorganismo extraño adentro de tu cuerpo. Esas señales de alerta hacen que lleguen células y ingieran al patógeno. Una vez que el patógeno está dentro de estas células, que se llaman células presentadoras de antígeno, así, el patógeno se desdobla, se hace chiquitito, nuestras células lo parten, y en esas células presentadoras de antígeno hay unas moléculas muy importantes donde los pedacitos de ese microorganismo se colocan.
Y esas células van a empezar a presentar, así se llaman, por eso se llaman células presentadoras de antígeno, presentan este pedacito a linfocitos T. Y entonces van a estar buscando un linfocito que reconozca este segmento. Cuando ese linfocito lo encuentran, ese linfocito prolifera, ¡prum!, se expande. Y ese linfocito empieza a cooperar con otras células para producir anticuerpos, con células B, y posteriormente las B se transforman en plasmáticas, y se orquesta la respuesta inmune. ¿Dónde pasa esto? En ganglios, en todo nuestro sistema ganglionar, los ganglios que los tenemos en el cuello, en las axilas, ahí se despierta toda esta respuesta inmune, y esta presentación de antígeno es crucial. ¿Por qué? Porque ahí es donde encuentras a la clona, que así se llaman, a la célula T específica, que se va a expandir, ¡prup!, y así se genera la respuesta inmune. Esto que te estoy contando dura días, puede durar 7 días. Me vacuno hoy y a los 7 días tengo esta respuesta inmune. Si pudiéramos tener una cámara así microscópica, irnos al ganglio, veríamos cómo se está llevando a cabo todo este procesamiento, presentación de antígeno y la búsqueda de células específicas. Si me vacuno hoy, me puedo contagiar mañana. Si te vacunas hoy, de hoy a mañana tú no tienes una respuesta inmune montada, ¿sí? O sea, no tienes anticuerpos y células. Te puedes contagiar mañana, sin duda. Entonces, tengo que seguirme cuidando. Por supuesto. ¿Como qué? ¿10 días después? Más o menos unas 2, 3 semanas después para que montes inmunidad. Eso es importantísimo. Sí, claro, doctora. ¿no? Es como cuando los perros que tienen rabia muerden a las personas y les transmiten virus. En ese momento a esa persona el antídoto no es una vacuna, es un anticuerpo ya fabricado que neutraliza el virus. No te da tiempo de montar una respuesta. Una respuesta inmune tarda completa para generar anticuerpos al menos 10 días, 15 días. Pero después que sí nos vacunemos con la segunda dosis, ahí ya sí estamos seguros. Ya ahí vas a tener un refuerzo, ya tienes una dosis de sostenimiento. Entonces vas a tener constantes anticuerpos y células específicas. Claro, porque si me pongo hoy la primera dosis, pasan 21 días, me pongo la segunda dosis, ya se sobreentiende que en ese transcurso del tiempo ya adquirí anticuerpos y luego esta segunda dosis lo que viene es a reforzar. Y fíjate que hay un fenómeno biológico, inmunológico, que poco se habla, que es la memoria inmunológica. A ver. Sí. Cuando tú tienes anticuerpos, los anticuerpos es lo que todo mundo mide, es la manera más sencilla de evaluar la eficacia, la potencia de una vacuna. Evalúas anticuerpos que son los que producimos, son proteínas que están en las células. Pero las células de memoria que tú generas con la vacunación tienen la capacidad de que en el momento que veas el antígeno, rápidamente proliferan y producen más anticuerpos. De eso se trata la memoria inmunológica, de que generas células entrenadas al patógeno en cuestión, que están resguardadas en ciertos lugares anatómicos, que cuando vuelves a ver al patógeno, tu respuesta es mucho más rápida. ¿Y cuánto va a durar esa memoria? Eso es lo que todavía estamos evaluando. Por eso los protocolos clínicos duran 2 años. Eso es bien importante. Los estudios clínicos en las vacunas todavía estamos obteniendo los primeros resultados, claro, pero siguen los resultados y al final vamos a evaluar cuánto dura esa memoria inmunológica. Quiere decir que probablemente nos estemos vacunando 1 año después. No necesariamente, a lo mejor tu memoria inmunológica es de más larga duración. Hay vacunas, tú no recibes un refuerzo de sarampión cada año. ¿Sí? No, pero sí de influenza. Claro, porque es una condición del virus, más que de la memoria inmunológica. Sí, o sea, los cambios del virus generan que haya diferentes vacunas, pero es diferente la memoria inmunológica. Depende del antígeno, depende del patógeno. ¿Hay personas autoinmunes? Sí, la autoinmunidad es una condición clínica, ¿sí? En donde de manera atípica tu sistema, que normalmente reconoce lo extraño, contra que se monta respuesta, ahora reconoce lo propio y montan respuestas contra proteínas propias. Nuestro sistema inmunológico está diseñado prácticamente para montar respuestas contra proteínas en su mayoría. ¿Y cómo yo sé si yo soy autoinmune?
Lo manifiestas, se manifiesta clínicamente con procesos inflamatorios, con manifestaciones oculares, dérmicas. Generalmente las autoinmunidades tienen un componente inflamatorio muy importante. Artritis, lupus, son padecimientos autoinmunes. Hay que recordar que autoinmunidad es el extremo de la respuesta inmune, ¿sí? Inmunodeficiencia es el otro extremo. Hay personas que tienen un sistema inmune comprometido. Sus respuestas inmunológicas no son las adecuadas. Entonces, ahí también tenemos que esperar a ver cuál es el impacto de la vacunación en estas personas. Doctora, ¿y las personas que ya tuvieron el SARS-CoV-2, bueno, la COVID-19, o que lo tienen en el momento de la vacunación, deben vacunarse aún así? Los detalles de los protocolos clínicos de las vacunas que están siendo autorizadas, que se conocen, nos dejan ver que sí incluyeron personas que ya habían cursado o que habían tenido una prueba comprobatoria de COVID, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto suma la inmunidad adquirida por la vacunación a la inmunidad preexistente? Eso es algo que todavía está por evaluarse, ¿no? Pero no hay una restricción en cuanto a de si ya tuviste COVID no te debes vacunar. Están incluidos este tipo de personas en los estudios clínicos. ¿Quiénes deben vacunarse primero? Todos los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, posteriormente las personas de riesgo, de mayor edad, que son los que tienen mayor probabilidad de complicaciones, posteriormente comorbilidades y ya de acuerdo a la estrategia de vacunación de cada país están generando sus propios esquemas de prioridad en vacunación. Cuando a usted le toque su turno, ¿va a correr a vacunarse? Pero estoy sacando mi banderita para que me toque a mí de las primeras, pero bueno, sí, por supuesto, a mí me toca hasta abril del próximo año, ¿no? Pero en cuanto haya la posibilidad, sí. Yo también voy a correr a vacunarme cuando me toque. Gracias, doctora Mayra Pérez, por esta excelente entrevista. Con eso despedimos. Nos vemos en 7 días para seguir hablando del coronavirus y de la COVID-19. Hasta pronto.